Aquí estamos con el doctor Hugo Valderrama. Hay varias inquietudes, pero una pasa por el tema de entrenar. ¿Realmente se puede entrenar el cerebro como el cuerpo? Indudablemente que, por ejemplo, podemos hablar de que el cerebro de Mirta Legrand es una excepción. Uh-huh. ¿Sí? A ver, para... Digo Mirta Legrand como pudiera haber. Sí. Pero es algún referente cuando uno dice un cerebro sano, más allá de lo que opina. Que lo conozca todo el mundo, ¿no? Que lo conozcan todos. Exacto, es un referente. Y fíjense que cuando uno habla de una persona con años y con capacidad, muchas veces se la nombra a ella, más allá de la opinión personal que nosotros tengamos, ¿no? Pero siempre se la nombra como un referente de eso, de cómo conserva sus capacidades para manejar un programa donde hay tanto movimiento, tantas reacciones, un ida y vuelta tan rápido. Pero antes de que yo les cuente las estadísticas y lo que se observa desde las neurociencias, fíjense que podemos analizar acá en Santa Fe, también hay gente con años, no voy a decir los nombres por las dudas. Pensé que te la grabas con nombres. No, pero ustedes que justamente están en el medio lo deben conocer mejor que yo, estas personas que tienen muchos años y todavía son referentes acá y se manejan muy bien en los medios, ¿sí? Tanto mujeres como me señala el mismo, mujeres como hombres. Entonces, por un lado, más allá de que ella es la más conocida, hay en distintos medios mucha gente podemos encontrar, pero vamos a algo más familiar. Sí, lo de Mirta Legrand es conocido y estamos hablando de 90 años de edad, ¿no? Claro, 90 años de edad. Bueno, pero, a ver, creo que sí, puede ser que si tienen ganas de contarme qué pasó, por ejemplo, con sus abuelos, yo le puedo decir con los míos. Mis abuelos fallecieron todos con arriba de 80 y pico. Yo me recibo de médico y justo yo me recibí hace 12 años y empecé por una cuestión u otra a tratar a mis abuelos, fueron mis pacientes, ¿sí? Con distintas patologías, fueron la causa por qué fallecieron. Y fíjense, de los 4 abuelos que tenía, yo los conocí, los pude disfrutar a todos. 2 abuelos con el cerebro intacto, fallecieron, uno por un problema cardíaco, otro por cáncer, y 2 abuelas con un deterioro en las funciones mentales, ¿sí? Con demencias una tipo Alzheimer y otro con otro tipo, ¿bien? Entonces, arriba de los 80 años, justamente, por ejemplo, mi familia, justo parece que es la estadística típica, porque arriba de los 80 años se habla, depende mucho el país, justamente ahora vamos a ver por qué y la zona, se habla de un promedio de un 40% de personas que tienen una alteración en sus funciones mentales, de leve a severa, ¿sí? El 40% de los que llegan a 80. Claro, que inclusive superando los 80 se mantiene esa estadística, va aumentando siempre con la edad, pero ¿qué significa esto? Que no es la totalidad, que el otro 50, 55, 60, depende del lugar, tiene un cerebro intacto y con mucha experiencia encima. Con casi un siglo de experiencia. Claro, estamos hablando de mucha gente. De mucha gente. Entonces, pero uno tiene un preconcepto de que parece que no. Porque fíjense que inclusive no nos trasladamos nosotros mismos a largo plazo, porque es como que a nosotros no nos va a tocar. Uno habla diciendo, claro, están todos mal, y después te pones a pensar, si la estadística es como yo creo que todos se deterioran las funciones mentales cuando son grandes, significa que a mí también me va a pasar. Entonces ahí te lo planteás, decís, no, sí o sí me tiene que pasar. Hay gente que le pasa, gente que no. ¿Es solamente Mirta Legrand la que no le pasa o hay muchos más? Entonces la estadística es esa. Vamos a exagerar un poco, que la mitad de las personas tiene una alteración en las funciones mentales arriba de los 80 y la otra mitad no. Entonces la pregunta quizás es, ¿qué hacen las otras personas, la otra mitad? ¿Qué hace Mirta Legrand? ¿Qué hacen los demás que conservan sus funciones mentales? Fíjense que ayer estaba actualizándome con un paper de Estados Unidos que salió en el 2016, a mitad de año. Se hacen análisis de datos, algunos estadísticos mezclados con estudios de imágenes, con resonancias, y se evalúa, por ejemplo, un grupo de adultos y adultos mayores, de qué trabaja y qué relación tiene su trabajo con la prevención de este deterioro en las funciones mentales. Fíjense qué interesante, esto se está estudiando permanentemente, hay inclusive muchos trials, se llaman, muchas investigaciones. Los trabajos que son complejos, que tienen más variables, en general tienden a prevenir más el deterioro de las funciones mentales.
¿sí? ¿A qué llamamos un trabajo complejo y variable? Justamente a todo lo contrario, que no es estático, pasivo. Si yo tengo la misma rutina por mucho tiempo, como un trabajo administrativo donde yo repito lo mismo por años, y no tengo variantes, y parece que eso crea lo que se llama se crea menos reserva cognitiva, menos conexiones neuronales para enfrentar la enfermedad. Ahora, un trabajo complejo, a su vez se está analizando trabajos complejos que a grandes rasgos podemos decir la gente que trabaja con datos y la gente que trabaja con la parte social, que trabaja entre personas. Parece que los que más protegen son los trabajos que se trabaja, justamente como están trabajando acá, en el diálogo y el contacto con demás personas. Uh-huh. Fíjense qué dato importante. Este estudio puntualmente el que salió, inclusive analiza cerebros que están dañados con pequeños infartitos en el centro y aguantan más esa patología las personas que tenían trabajo con contacto social más permanente y más variables. Entonces, esto por un lado asusta al que dice, che, yo siempre tengo una rutina muy establecida y cero contacto social, ¿sí? Pero por otro lado, te empieza a decir, bueno, entonces, como también tengo posibilidades de desarrollar otras actividades que me van a hacer generar mayor conexiones neuronales para estar mejor preparados para la adultez y la adultez mayor, ¿sí? Crea lo que se llama reserva cognitiva. El trabajo de ustedes justo es hiper social. Ustedes viven en contacto con entrevistas, viven en contacto entre ustedes. Es un trabajo donde trabajás en equipo, trabajás en sociedad y en un grupo. Este es un trabajo complejo que tiene mucha carga del cerebro social. Entonces cada vez se da más importancia a esto. Por eso que uno, por ejemplo, se dedica a las matemáticas, vamos a poner el otro extremo duro, ¿sí? Del cálculo, y un físico, un ingeniero que está todo el día sentado haciendo cálculos, tiene que establecer un balance. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo entreno el resto de mi cerebro? Como recién preguntabas, hubo el tema de si se entrena igual que el cuerpo. Sí, hay que establecer un balance, como decís, bueno, yo entreno los brazos, pero también tengo que entrenar las piernas, porque si no después no puedo caminar. Pero ¿cómo entreno el cerebro? Y en realidad haciendo lo que uno generalmente no hace. Ustedes, ¿qué tienen que entrenar? Justamente lo que no entrena el ingeniero. ¿Está? Ustedes tendrán que ir más hacia el cálculo, hacia las ciencias de usar funciones ejecutivas, que es resolver problemas, planificar qué va a pasar sobre ese problema, ejecutarlo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y en cambio el ingeniero tendrían que invertir los puestos. Che, yo laburo un ratito de ingeniero y vos laburás un poco de locutor. No hace falta ponerse a trabajar en algo, uno puede volver a la casa y empezar a ver artículos que te saquen de tu ambiente y te hagan desarrollar otras áreas del cerebro. Y son bien concretas, como digo siempre. No es que esto es una cuestión abstracta, imaginaria, no. Por eso si tenés una lesión en determinada zona del cerebro, perdés determinadas funciones y otras no. Si yo tengo una lesión del lado izquierdo, voy a perder, por ejemplo, la capacidad de entender y expresar el lenguaje. En cambio, si la tengo al lado derecho, no. Son áreas todas bien concretas y así se entrenan. Como viene un deportista y le dicen, bueno, mira, tenés que compensar más miembros inferiores porque arriba estás, o lo contrario, ¿sí? O necesitas hacer más abdominales porque tenés que hacer ese tipo de trabajo para poder correr más rápido. Bueno, acá es muy compleja la cantidad de funciones mentales que hay, pero lo que tienen que hacer es siempre salirse del ámbito, de la zona de confort y dedicarse a unas horas, como entrenan el cuerpo, a entrenar su propio cerebro. Para dar un ejemplo, yo de la mañana estaba leyendo sobre el Foro Económico Mundial de la OMS, dice, todos los años determina qué países, por distintos variables que se toman, son los países con mejor calidad de vida a nivel mundial. Está Noruega primero, Australia segundo, y como décimo está Estados Unidos. Esto me saca totalmente de mi ambiente, yo no tengo nada que ver con lo que estoy hablando, de este dato que leí. Pero eso es lo que justamente me fuerza a entrenar mi cerebro, porque yo lo otro que le estoy contando sobre neurociencia, estoy en mi ámbito y me voy actualizando, pero es pequeño lo que aprendo a comparación de lo que le acabo de contar, porque es totalmente nuevo para mí. Y me hace trabajar áreas que tienen más que ver con el cálculo y cómo se miden en los países las distintas cualidades, y me saca de mi ámbito. Ahí estoy entrenando no solamente la memoria a corto plazo, porque estoy aprendiendo algo nuevo, totalmente nuevo, sino que estoy entrenando mi capacidad para entender eso nuevo, para razonarlo. ¿Se sigue el concepto? Sí. Acá el tema está, el cambio de paradigma, de decir, entonces el cerebro se puede entrenar, puedo crear lo que se llama reserva cognitiva, cantidad de conexiones en diferentes lugares del cerebro para enfrentarme a una posible enfermedad. Y además te mejora la calidad de vida, porque una cualidad que vos desarrollas, después la terminás usando en tu trabajo sin darte cuenta.
muchas cosas que decís, no, pero yo esto en mi trabajo no lo necesito. Y después resulta que empezás a entrenar en esa área y decís, vos sabés que ahora lo termino aplicando. Y volviendo al deporte que ustedes manejan mucho acá, cada vez pasa más. O sea, la persona que es creativa en el deporte muchas veces no lo logra haciendo exactamente lo mismo siempre la rutina, lo cual tiene que hacer para especializarse y ser mejor, pero necesita salirse del ámbito para mantener creatividad en el juego, para hacer cosas diferentes que los demás no hacen. Te saco de la rutina ahora. Sí. ¿Cómo no? Para algo que no habíamos previsto. Sí. Escuchemos esto. A ver si... Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo humano. Esta es una de las tantas versiones. Por allí, Patito, vos podés tener el original también ahí, pero es una de las tantas versiones del fenómeno de la canción Despacito. Y voy a esto. ¿Qué pasa con la neurociencia? Han opinado los científicos con respecto a lo que la canción le hace a tu cerebro. La neurociencia, dicen, da pistas de por qué se trata de un gusano que no podemos sacarnos de la cabeza. Qué cosa increíble. Bueno, lo que nos pasa, ¿no? Me están aplicando mi propia medicina y realmente me está sacando de lo que estaba hablando y me está llevando a otra área. Lo cual me hace bien y me gusta salir de mi zona de confort. Pues exactamente, por eso lo hice también. Bien, mira, bueno, este es un ejemplo, esto hay que hacer justamente. Sí, bueno, de todas maneras me voy a... a veces no se puede. Yo sé con quién lo hago porque sé que estás preparado. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a intentar responder. No, la música y el cerebro está hiper estudiado. Realmente es un tema que podemos desarrollar acá muy lindo. Te digo lo que dice el informe brevemente. Dice que hay ciertos elementos comunes en las canciones pegajosas que llegan a encabezar los listados y suenan en el clímax de la fiesta. La música activa las áreas del cerebro, que seguramente es lo que nos vas a decir, relacionadas con el sonido y el movimiento, pero también las zonas asociadas a las emociones y las recompensas. No, seguro que sí. Libera, en este momento, cuando te gusta la canción, se está liberando dopamina en un núcleo que se llama núcleo accumbens y te empieza a generar placer y a su vez te baja la ansiedad, te libera endorfinas. A ver, no solamente eso, sino que, por ejemplo, hay un área del cerebro que conecta la emoción con la música, y si eso se afecta, vamos a poner lo contrario para que vean lo concreto es, si esa conexión se afecta, de golpe la persona no tiene más emoción por la música, por algo, una canción que quizás le gustaba. Yo he tenido pacientes con eso, ¿sí? Le gusta tal tango, se afecta esa área, y de golpe lo escucha y le pregunta a la familia, pero si a vos te gustaba, sí, pero ahora no siento lo mismo, o no lo siento. Y resulta que después ves en las imágenes que tiene afectada esa área. ¿Me entienden lo concreto que es? Sí, tenemos el sector de la música conectado con nuestro sistema límbico, que es el sistema de las emociones, en forma directa. Pero no solamente eso. A ver, esto hay muchos estudios que lo empiezan a decir lo mismo y lo comprueban. Vamos al deporte otra vez. Potencia a los deportistas, ¿sí? No a todos, siempre se generalizan los estudios, ¿sí? Pero vos ponés, está comprobado que si vos mismo no escuchás tu propia respiración y escuchás al revés algo que motive el entrenamiento físico, rendís más. Generalmente se habla de un 20%. O sea, si yo a una persona, vamos a poner, que yo por ahí hago, vos haces un poco de boxeo, pones una bolsa y te empezás a cansar, escuchás, o en natación pasa mucho, que escuchás tu propia respiración y el cansancio, ¿sí? Si vos eso lo reemplazás con una música que te guste, te estimule, empezás a rendir más físicamente sin darte cuenta, ¿sí? Después, respecto a las funciones cognitivas, habrán escuchado el entrenamiento de las funciones mentales, ya que se usa mucho ahora, en embarazadas que empiezan a poner música a la panza, que ponen música cuando el bebé nace y empiezan a entrenarlo, como cualquier otro estímulo cognitivo, llega en forma directa al cerebro, y eso, le vuelvo a decir, tenemos áreas especializadas para escuchar música. Tenemos un área en el cerebro que mide el compás, ¿sí? Tac, 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 tac. Y tenemos otras que entienden melodías, diferenciadas.
Y ambas se pueden entrenar. El que hace música lo entrena y puede sacar ritmos muy rápido. El que puede distinguir notas de una forma más precisa. Entonces fíjense la cantidad de áreas que va tocando la música y desde ya que se involucra directamente con el centro de placer. Por eso hay que apreciar la música, hay que apreciar el arte. Hay mucha gente que cuando empezás a entender el arte y decís que yo lo estoy aprendiendo ahora a partir de lo que estamos haciendo en el puerto. Antes yo miraba una pintura abstracta y decía la típica pregunta, ¿por qué vale tanto esto? ¿Sí? Y después empezás a aprender de eso. Y claro, te das cuenta que lo interesante es que cuando vos te dan un cuadro, no significa que sea malo, pero supongamos que el mejor cuadro que es hiperrealista, como que si estuviéramos viendo acá parece una foto, pero es como que está todo servido para el cerebro. En cambio, cuando ves algo abstracto, es qué impacto te produce en tus emociones. Lo mismo pasa con la música. El doctor Hugo Valderrama estuvo con nosotros, neurociencia. Me queda una pregunta. Búsquenlo, que lo van a encontrar en las redes sociales. ¿Qué te quedó? Tiene que ver todo esto con la alimentación también, ¿no? Una buena alimentación tiene mucho que ver. Lo dejamos para otra, pero es neuronutrición, tal es así que yo ahora voy a ser director de un posgrado en una universidad, para no decir el nombre, donde que arranca en agosto, que es ya un posgrado de 60 horas para médicos y nutricionistas que quieren especializarse en la parte de neuronutrición. Lo podemos hablar la próxima. Ahí está. Siempre tiene la respuesta, ¿te das cuenta? El doctor Hugo Valderrama estuvo con nosotros.